Alabado Jesús, amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta hora maravillosa, una vez más por aquí para compartir con ustedes la palabra del Dios viviente. Así que para mí sigue siendo un gozo permanente compartir con ustedes mensajes, temas de la palabra del Dios viviente. Así que voy a comenzar rápidamente. Quiero hablar de los nombres de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Escúcheme bien, los nombres de Jesús en el Nuevo Testamento. Dicho sea de paso, en el Antiguo Testamento se habla de Jesús también. O sea que toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de Jesucristo, porque dicho sea de paso, Jesús es el fundamento de la iglesia. ¿Cuántos lo creen? Amén. Cristo es nuestro fundamento y quiero hablar precisamente de Jesucristo y voy a hablar de los nombres que se le asignan a Jesucristo en el Nuevo Testamento. Voy a comenzar con el primer nombre que se le asigna a Jesucristo y es que Jesús es nuestro Salvador. Escúcheme bien, Cristo es nuestro Salvador. ¿Qué dice la palabra en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 10? Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. El apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, dice la palabra, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio. O sea, que trabajamos en la obra del Señor, porque estamos agradecidos por lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Pero a la misma vez el apóstol Pablo dice, y sufrimos oprobio. El creyente que ha pagado un precio, que se mantiene pagando ese precio, miren mi hermano, va a sufrir persecución. El que no paga el precio no va a sufrir persecución, porque ese creyente que no paga dicho precio es como más del montón, alaba, uno más en el grupo. Pero cuando se paga el precio, dice la palabra que sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Me llama la atención este texto en particular porque dice la palabra que esperamos en el Dios viviente. La iglesia espera en el Dios vivo, el que está vivo. Escúcheme bien, Dios no está muerto, Dios es un Dios que está vivo, bendito sea su nombre. El Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Este texto es interesante porque está la doctrina de la elección de Dios. Usted sabe que Dios es el que escoge para salvación. El hombre no puede escoger a Dios, lo entendemos por la palabra. Pero también este texto dice que Dios es el Salvador de todos los hombres. O sea, que Cristo es el Salvador de todos los hombres. O sea, que la puerta está abierta para todo el mundo y después dice mayormente de los que creen. O sea que no podemos descartar a nadie. Todo aquel que viene a los pies del Señor va a ser salvo por medio de ese sacrificio mediante la fe, ¿verdad? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero me llama mucho la atención porque dice que es el Salvador de todos los hombres. O sea que no excluye a nadie, sino que los incluye a todos, porque Dios quiere que todos vengan a arrepentimiento. Pero está, vuelvo y repito, la doctrina de la elección de Dios, que Dios es el que escoge para salvación. Escogió a uno así, a otros no. Pero este texto es interesante porque dice la palabra que Dios es el Salvador de todos los hombres. No voy a entrar en detalle de una doctrina y la otra, porque ese no es el tema, pero quise traer esta reseña porque dice que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Así que Cristo es nuestro Salvador. También se conoce como Redentor. Dice la palabra en Job capítulo 19, verso 25. Y yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. Ya Job estaba profetizando en el Antiguo Testamento que había un Redentor que iba a venir y que ese Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. O sea que ese Redentor se iba a encarnar, iba a estar sobre la faz de la tierra y que iba a resucitar el tercer día conforme a las Escrituras. Job no tenía muy claro
el evento, ¿verdad?, del Redentor, pero sí lo menciona aquí. Yo entiendo que Dios es el que inspira, ¿verdad?, a los hombres del Antiguo Testamento, los inspiró para que hablaran. Y Job dice, yo sé que mi Redentor vive, porque nuestro Redentor, que es Jesús, Él vive por los siglos de los siglos. Así que se conoce al Señor como Redentor, porque Él fue el que pagó el precio en la cruz del Calvario. Ahora, también el Señor Jesucristo se conoce como el Señor. Él se conoce como el Señor. ¿Dónde lo dice? En Juan capítulo 21, verso 7, dice la palabra. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa. O sea, aquí está hablando de la resurrección de Jesús, que aquel discípulo a quien Jesús amaba, está hablando de Juan, el discípulo amado del Señor, dice la palabra, que le dijo a Pedro, es el Señor, cuando lo vio. O sea, que Cristo se conoce como el Señor. Dicho sea de paso, Él es el Señor de señores. Por eso dice la palabra que cuando este discípulo vio a Jesús, dice la palabra, que le dijo a Pedro, es el Señor. O sea, otro nombre que se le asigna a Jesucristo como el Señor. Me llama la atención porque hay muchos nombres que se le asignan al Maestro y lamentablemente hay gente que no usan estos nombres. Usted puede decir que Cristo es mi Salvador, que Cristo es mi Redentor, que Cristo es mi Señor, pero hay gente que menosprecian de cierta forma al Dios Todopoderoso, porque hay gente que han dicho, no, Él es Chuito. ¿Usted no ha escuchado a gente así? No, yo le sirvo a Chuito. Yo he escuchado creyentes utilizando ese término o utilizando esa expresión. Yo le sirvo a Chuito. Mire, mi hermano, Dios no es Chuito, alaba. Suena un poco jocoso, pero tengo que traerlo porque hay gente que cuando van a hablar de Jesús utilizan estos términos como para rebajar al Maestro. Dios no es Jesuito, no es Chuito, o sea, hay gente que lo hacen quizás de buena fe, por decirlo así, con buenas intenciones, pero rebajan a Dios a eso. Dios no es eso, mi hermano. Los nombres de Dios son claros en la Biblia. Salvador, Redentor y Señor. Ese es nuestro Dios. Ahora también se conoce al Señor Jesucristo como Creador. ¿Qué dice la palabra? Eso lo dice la Biblia en Colosenses capítulo 1, verso 16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Cristo fueron creadas todas las cosas, de las que hay en los cielos y de las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado mediante Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea que Jesucristo se conoce como el Creador, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. O sea que por medio del verbo de Dios, Dios creó todas las cosas de las que hay en el cielo, de las que hay en la tierra, visibles e invisibles. O sea, todo fue creado por medio del verbo de Dios. Por eso no podemos rebajar a Cristo a una criatura, porque Él es el Hijo del Dios viviente. También se conoce el Señor Jesucristo como el Hijo del Dios viviente, precisamente. Mateo capítulo 16, verso 16. Jesús, hablando a sus discípulos, en cierta ocasión le preguntó a los que estaban allí, ¿verdad?, a sus 12 seguidores, que eran los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos empezaron a contestar. Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres el Juan el Bautista, otros dicen que eres alguno de los profetas. Pero dice la palabra que entonces Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Y Cristo bien claro lo reafirma y le dice a Pedro, bien has dicho, Pedro, ¿verdad?, parafraseando el texto bíblico, dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que Dios, el Padre, se lo reveló a Pedro
Y Pedro sabía en ese momento, por la revelación del Padre, que Cristo era el Hijo del Dios viviente. Ese es otro nombre que se le asigna a Jesucristo. Ahora, hay otro nombre también que se le asigna a Jesús, y este es muy interesante, como todos los demás, pero este me llama mucho la atención, porque se le llama también el unigénito, el único, porque Dios tiene muchos ángeles allá arriba. Nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, dice la palabra, que los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Sin embargo, nadie es unigénito del Padre más que Jesucristo. Dice la palabra en Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra que Dios envió a su Hijo unigénito, el único en su clase, el único Hijo de Dios, Jesucristo. O sea que nadie puede tener ese título de unigénito. Solamente el que puede tener ese título de unigénito es Jesucristo, porque es el único en su clase, el que tiene los genes de Dios, por decirlo así, el que tiene los atributos del Padre, el que tiene la esencia del Padre, se llama Jesucristo. Por eso se le da este nombre, unigénito, Hijo de Dios. Amén. Seguimos aquí hablando de los nombres que tiene Jesucristo en el Nuevo Testamento. También se le conoce como el Hijo amado, Cristo. ¿Dónde lo dice la palabra? En Lucas capítulo 9, verso 35, dice la Biblia: y vino una voz desde el cielo, o desde la nube, que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Constantemente el Padre dio testimonio. Dice la palabra que oyeron una voz desde las nubes. En otro texto dice, oyeron una voz desde el cielo, desde arriba, que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y en otra escritura dice la palabra, en Mateo también lo dice la palabra que cuando Jesucristo se bautizó, dice la palabra que vino el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, y escucharon una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre se complacía de Jesús constantemente, porque Cristo es el Hijo amado de Dios. Escúchame bien, Cristo es el Hijo amado de Dios. Por lo tanto, la Escritura es clara cuando habla de Jesús como el Hijo amado del Padre. También el Señor se conoce como el Santo de Israel. Dice la palabra en Isaías capítulo 5, verso 18 y verso 19. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyuntas de carretas, los cuales dicen: vengan ya, apresúrese su obra y veamos. Acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. El Santo de Israel, para que lo sepamos. Y aunque esto es un texto del Antiguo Testamento, también se refiere a Jesús, porque Dios es el Santo de Israel y el Hijo, juntamente con el Padre, también es el Santo de Israel. Dicho sea de paso, Felipe en cierta ocasión le dijo a Jesucristo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dice a Felipe: tanto tiempo que llevo con ustedes, Felipe, y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, Cristo es el Santo de Israel, al igual que el Padre, bendito Jesús. También se le conoce al Señor Jesucristo, y aquí voy a resaltar varios nombres. Se le conoce como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí tiene 5 nombres específicamente
que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En Isaías capítulo 9, verso 6 dice la palabra: porque un niño nos es nacido, hijo nos he dado, y el principado sobre su hombro, y él se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, 5 nombres en este verso bíblico. Un niño nos es nacido y nos he dado, y el principado sobre su hombro. Jesucristo. Jesucristo. No hay otro. También se le conoce al Señor como Rey de Reyes. Escúchame bien. Como Rey de Reyes. En 1 Timoteo capítulo 6, verso 15, dice la palabra: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de señores. Él es el Rey de Reyes. Cristo es Rey, mi hermano, porque Cristo reina. Hay gente que están esperando que el Señor venga para que reine. Ya Él está reinando en el corazón de cada creyente. Está reinando en tu corazón. Si eres creyente, obvio, si has nacido de nuevo, Cristo es nuestro Rey y Él reina. Rey de Reyes. Rey de Reyes y Señor de señores. Se conoce también como cabeza de la iglesia, Cristo. Efesios capítulo 5, verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. O sea, Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Qué bueno saber que somos parte del cuerpo de Cristo. Los que le sirven a Buda no son parte de Buda. Los que le sirven a otros dioses, como Mahoma y otros tantos que puedo mencionar, no son parte. Los que le sirven a Mahoma no son parte de Mahoma. Pero los que le sirven a Cristo son parte de Él porque somos su cuerpo y Él es la cabeza. Interesante. Somos el cuerpo de Jesús, su iglesia. También se conoce al Señor como omnipotente. Escúchame bien, omnipotente. Job capítulo 32, verso 8. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y la inspiración del omnipotente le hace que entienda. Espíritu hay en el hombre, y la inspiración del omnipotente le hace entender. La inspiración o el soplo del omnipotente le hace entender. Se conoce como el omnipotente. Y aunque es un texto del Antiguo Testamento, sabemos que Cristo es omnipotente. O sea, Cristo es todopoderoso porque caminó sobre las aguas. Y para caminar sobre las aguas, mi hermano, tiene que ser omnipotente. Tenía autoridad sobre la naturaleza. Él es la autoridad. También se conoce como Alfa y Omega. Apocalipsis capítulo 1, verso 8, dice la palabra: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Dice la palabra que yo soy el Alfa y el Omega, la primera y la última letra del alfabeto griego. O sea que Cristo lo cubre todo. Él lo llena todo en la vida del ser humano. Se conoce también el Señor como el Maestro. Muchos le decían Maestro. Mateo capítulo 23, verso 8. Dice la palabra: pero vosotros no queráis ser llamados Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. O sea, ¿quién es el Maestro? El Cristo. Jesús es el Maestro. Dicho sea de paso, ese era uno de los nombres que más sonaba en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Se le conocía como el Maestro. Como uno que fue donde Jesús le dijo, Maestro bueno.
¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Nicodemo en cierta ocasión fue donde Jesús le dijo, sabemos que vienes de parte de Dios como maestro, porque Cristo es nuestro maestro. Así que esos son los nombres que se le asignan a Jesucristo. Hay otros tantos que también se le asignan a Jesús, pero sabemos que el Señor tiene muchísimos nombres que exaltan su grandeza, exaltan su divinidad, exaltan todo lo que Él es, porque Él lo llena todo en nuestras vidas. Dios te bendiga y seguimos aquí escudriñando las Escrituras y trayendo temas específicos que son interesantes porque quiero engrandecer a la persona de Jesucristo, el gran yo soy. Dios te bendiga.